Muy buenos días a todos, les saludamos con mucho gusto en este domingo, última etapa de la Semana Santa, en el cual tenemos un tema bastante importante para compartir. En esta mañana de domingo me acompaña mi esposa, la señora Eugenia, que tenemos mucho gusto que esté acá, por lo tanto ella también quiere darles un saludo. Hola, buenos días para todos. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. No los veo, pero sé que virtualmente Estados Unidos, y eso es bueno. Hoy va a ser un día de gran bendición y gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar entonces y tengamos un momento de oración. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de reunirnos en torno a tu palabra y al sentido de comunidad como iglesia, comunidad del Espíritu Santo. Que la bendición tuya sea sobre este tema, oh Padre, sobre cada uno de los que estamos participando, ya sea localmente en Cali o en cualquier parte de Colombia y aún fuera de Colombia. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Y amén. El tema de esta mañana, no vamos a tocar mucho la crucifixión, puesto que ya hemos hablado bastante de ella. Y ha habido la ocasión en esta semana de, en repetidas veces, haber observado las distintas películas acerca de lo que fue la crucifixión. Nuestro tema hoy es acerca de la resurrección. Y en este sentido, vamos a hablar de una persona singular, única, en la historia. No existe alguien como él. Como dice la canción, no hay nadie como tú. Jesús de Nazaret es un personaje único y singular en la historia. La dividió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Sin embargo, en esta mañana vamos a mirar algunos aspectos que tienen que ver con el cómo la vida de Jesús fue profetizada desde antes que naciera. Nos vamos a encontrar con muchas profecías muy interesantes. Y vamos a descubrir, como dice el Dr. George McDowell en su libro Evidencia que demanda un veredicto, de que hay más de 300 referencias proféticas acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver muchas de ellas para ver la realidad de su resurrección. Eugenia nos va a ayudar hoy día en la mañana. Bien, empezamos con la primera, con el Evangelio de Juan 5:39. Y la palabra de Dios nos dice así: las Escrituras dan testimonio de mí. Cuando aquí dice las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que fue escrito en un periodo de 1500 años. Allí se nos mencionan 39 autores muy importantes. Y en esas palabras del Antiguo Testamento están estas referencias proféticas de las cuales Jesús mismo anuncia en el Evangelio de Juan. Las Escrituras dan testimonio de mí. Vamos a ver cuáles son gran parte de esas Escrituras. Veamos en el libro de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la primera referencia que encontramos en el libro de Génesis en su comienzo, en el capítulo 3. Cuando Adán y su mujer habían sido obligados a salir del Edén por el pecado que habían cometido, por la desobediencia. Y antes de salir, Dios habla con ellos. Y a cada uno le da una razón de por qué van a salir. Pero también, increíblemente, cuando habla con la mujer, hay una profecía única acerca del nacimiento y el origen de Jesús años más tarde.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Aquí la palabra clave es la palabra simiente. La palabra simiente significa semilla. En otras palabras, aquello que da una descendencia a luz. En este caso, de la descendencia de la mujer, de la semilla de la mujer, va a venir aquel que va a triunfar sobre la serpiente. Definitivamente triunfar sobre Satanás. Y Satanás, como una serpiente reptando, hará todo lo posible para que la misión de Jesús, una vez que nació y se desarrolló, no pudiera llegar al éxito. Sin embargo, cabe una pregunta. Biológicamente la mujer no tiene semilla. La semilla se refiere al espermatozoide, y el espermatozoide lo pone el varón, y la mujer lo que pone es el receptáculo de ese espermatozoide para que en esa unión que se produce comience realmente la vida. Ahora, si la mujer no tiene semilla como para producir vida, a menos que el hombre participe con ella en esa instancia, ¿qué significa? Que si la mujer no tiene semilla, si la mujer no va a participar directamente en este nacimiento, se nos está anunciando un nacimiento virginal, un nacimiento donde el Espíritu Santo es el que va a poner esa semilla especial que va a permitir que nazca del Dios hecho hombre. Es increíble esta profecía y se cumplió plenamente más tarde. Bien, dice, nacerá de una virgen, según Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí la virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, él da unos datos increíbles respecto del Mesías que vendrá, que no es otra cosa que Jesús, en Isaías capítulo 53. Todo el capítulo 53 es una serie de profecías acerca del advenimiento del Mesías. Y es interesante que la palabra clave ahí en Isaías 7:14 es y la virgen dará a luz un hijo. ¿Virgen en qué sentido? En que no fue por contacto de varón, sino por un milagro y una acción del Espíritu Santo sobre ella, que se produce el embarazo y más tarde el nacimiento de Jesús. Lugar del nacimiento, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La historia nos enseña, la historia religiosa, que Jesús nació en Belén. Y Belén hasta el día de hoy es un pueblo muy pequeño. Tuve la oportunidad de visitar Belén en un viaje a Israel, cuando todavía Belén estaba bajo la jurisdicción de Israel. También lo conocí después cuando quedó bajo la jurisdicción de los palestinos. Es un pueblo muy pequeño de comerciantes de cosas religiosas. Hay una iglesia también muy pequeñita. Es como un pueblo de algunas zonas de Colombia, pequeño. Es tan pequeño que en el Nuevo Testamento hay una referencia no muy feliz acerca de Belén. Cuando se oye y se escucha que Jesús nació en Belén, la respuesta era, ¿podrá salir de allí algo bueno? Era pequeño y también no era un lugar importante como para desarrollar cualquier cosa. Sin embargo, allí nace Jesús y queda anotado en la historia, profetizado
años y años antes. Dice, tendrá un precursor. La palabra de Dios, Malaquías 3:1. He aquí, yo enviaré mi mensajero delante de mí, para preparar el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a ser templo el Señor a quien vosotros buscáis. He aquí, viene. Aquí, el profeta Malaquías, que es el último que encontramos en el Antiguo Testamento en su libro, dice que el Mesías, el Señor Jesús, para poder realizar su obra y comenzar su obra en la tierra, primero tendría un precursor, es decir, un mensajero, alguien que iba a anunciar en parte quién era él y a qué venía. Y este fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue el encargado de anunciar al Mesías. Cuando Juan el Bautista comienza a bautizar, él dice muy claro que no era un bautismo de arrepentimiento. Era un bautismo para que aquellos que se bautizaban se hicieran parte de la esperanza del Mesías, que creían en que vendría el Mesías. Y cuando Jesús va hacia Juan para ser bautizado, Juan no quiere bautizarlo. Juan reconoce quién es Jesús y él dice, yo debería ser bautizado por ti. Pero Jesús le dice, no, es necesario que así se cumpla. Y luego Juan el Bautista, cuando indica a Jesús hacia la gente, dirá, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Profecía cumplida. En Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, dice, sería maestro y profeta. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Luego, Hechos 7:37, Esteban. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vosotros hermanos, como a mí. A él oiréis. Cada profecía que vamos viendo en el Antiguo Testamento va desarrollando un poco el camino de Jesús. Sin lugar a dudas, son profecías irredarguibles. Muchos críticos del Antiguo Testamento que no concuerdan con el aspecto profético han tratado de dar muchas explicaciones sobre estas profecías. Algunos solamente han dicho que han sido casualidades. Pero supongamos que las profecías que vamos a ver en esta mañana, que son más o menos unas 15-16, fueron casualidades. No podríamos decir lo mismo ante la afirmación del Dr. McDowell en su libro de que hay más de 300 referencias proféticas a Jesús hacia el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no podemos hablar de casualidades, sino de un plan divino establecido por Dios y respaldado por cada uno de los profetas escritores de los libros del Antiguo Testamento. Aquí dice, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo. En Deuteronomio 18:15, quien está hablando es Moisés. Es Moisés quien le está hablando al profeta, al pueblo de Israel. Será levantado un profeta en medio de ti, y él será como yo. ¿En qué sentido va a ser como yo? Será enviado de Dios. Tendrá capacidades como yo y aún mayores. No olvidemos que Moisés está considerado como el más grande patriarca del pueblo de Israel. Aparte de eso, no su fundador, pero sí quien dio todas las líneas para que el pueblo de Israel se desarrollara. Su autoridad, los milagros y señales que hizo. En ese sentido, Moisés le está diciendo proféticamente al pueblo, será como yo. Ahora, será levantado por Jehová directamente, así como fue levantado al liderazgo Moisés.
Y él dice, a él oiréis, así como me habéis oído a mí, a él oiréis. En el contexto de la cultura judía, esto tiene mucha importancia. Y en Hechos encontramos a Esteban, que está sufriendo la muerte de apedreamiento. Y en medio de esa instancia, Esteban pronuncia un mensaje donde prácticamente resume todo el Antiguo Testamento. Lo animo a que lea ese mensaje. Si usted quiere un resumen del Antiguo Testamento, es el que hizo Esteban en su predicación en ese evento tan trágico. Y Esteban dice, este Moisés, es decir, Esteban identifica inmediatamente el como yo que había en Deuteronomio. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí. Repite exactamente las palabras proféticas de Moisés cientos de años antes y añade, a él oiréis. Y Jesús, en la medida en que fue creciendo y desarrollándose, hizo presencia en el templo y comenzó su ministerio. Nos encontramos ahora con un cúmulo de profecías que son realmente extraordinarias. Y las encontramos en el Salmo 22. Si usted tiene allí su Biblia, lo animo a que lo abra en el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo escrito por el rey David. Y las cosas que él relata en el Salmo 22 no son cosas que acaecieron en la vida de David, sino que David proféticamente estaba hablando de aquel que cumpliría lo que en el Salmo 22 el Espíritu Santo le estaba inspirando a él. David tenía una idea clara acerca del Mesías y la expresó en muchos de sus salmos. Y aquí es uno de los más importantes. Vamos a examinar. El versículo 1 comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Son palabras que no es posible colocarlas de alguna manera en la vida de David, ni siquiera en sus tiempos más difíciles. Son palabras que tienen que ver con una persona muy especial. Esa persona que estando en la cruz, experimentando la soledad más profunda, porque Dios no podía poner sus ojos sobre el pecado. Y Jesús allí estaba representando el pecado de toda la humanidad. Y por primera vez, Dios Padre tuvo que quitar su mirada de él. Y ahí está el clamor de Jesús. El clamor del Hijo. Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no encuentro una respuesta? No encuentro tu presencia conmigo. Primera profecía del Salmo 22 que se cumple en la crucifixión. Sigamos en el versículo 5. Dice, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿A quién otro sino a Jesús de Nazaret se podría aplicar estas palabras? Él hace un recuerdo, David, en el Salmo dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los librarás. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esa es la experiencia de David. Cada vez que necesitó la presencia y la ayuda de Dios, Dios allí estuvo con él.
Pero mire cómo cambia el versículo 6. Este no es David, mas yo soy gusano. Ese fue el trato que recibió Jesús. Si estuviéramos hablando del siglo XXI, diríamos, ninguno de sus derechos humanos fundamentales fue respetado. En ninguna manera. Y dice, yo soy gusano, no valgo nada, puedo ser pisoteado, ni siquiera soy un hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, en la más profunda soledad, en la más profunda indignidad. Él no tenía por qué haberlo sufrido. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 12, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que humillándose se hizo hombre, y siendo hombre, siervo. En otras palabras, Jesús renunció a todos sus derechos reales como hijo de Dios para venir a colocarse en una cruz y morir por usted, morir por mí, para el perdón de nuestros pecados. Todos los que me ven, versículo 7, me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Los dos ladrones, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo. Y uno de ellos casi repite literalmente estas palabras. Bueno, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Si tú realmente tienes poder, bájate de esta cruz. Y si realmente eso es verdad, bueno, sálvanos también a nosotros. Ni aún en esos momentos le fue reconocido su calidad humana. Tuvo que experimentar todas las burlas. Los soldados le escarnecieron hasta lo máximo. En el juicio fue escarnecido hasta lo máximo. Recibió 30 azotes, dado con el famoso gato romano, que era una correa de cuero, con 7 puntas metálicas, con clavitos pequeños. Su espalda quedó literalmente destrozada. Eso se muestra muy bien en la película de Mel Gibson, pero está aquí en la Biblia. Se encomendó a Jehová, líbrele, sálvele puesto que en él se complacía. Versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Son palabras que en alguna pequeña medida David también las midió luego del pecado que cometió con Betsabé, y no se arrepintió inmediatamente y vivió con esa culpa por bastantes meses, y así se sentía, y así lo expresó en el Salmo 34. Sin embargo, en el 11, otra vez cambia la figura. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Una situación así solo cabe a Jesús de Nazaret. ¿Quién había allí para ayudarle? No estaban sus discípulos. Solamente estaba Juan, que era un joven tomado del brazo de su madre, que Jesús le había encargado a su discípulo amado. ¿Quién podría hacer algo por él? Los soldados romanos tenían que ser fieles a Roma y a su jefe, aun cuando hubieran encontrado algo digno en ese hombre que estaba en la cruz. Está absolutamente solo, cargando el pecado del mundo, el pecado suyo y el pecado mío. En el versículo 12 dice, me han rodeado muchos toros, toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Está rodeado de enemigos.
Nadie está a favor de él. Las burlas van y vienen. Él exclama, tengo sed. Tengo sed. Y le he dado una mezcla bastante diferente al agua que refresca. Sin embargo, es interesante que allí hubo un toque de piedad. Era una mezcla de algunas hierbas y de algunos bebedizos que lo que hacía era aminorar un poco el dolor. Por esa razón vemos que Jesús en la cruz lo rechaza. Él sabía que tenía que sufrir hasta el último segundo en la cruz para poder expiar el pecado del mundo. ¿Quién de nosotros en un momento de profundo dolor rechaza un analgésico? Jesús lo rechazó. Él sabía que tenía que cumplir hasta el último segundo su misión y su tarea. Yo he venido a dar mi vida por los pecadores. Versículo 14 nos describe un cuadro exacto de lo que está pasando en la cruz. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Es una descripción tremenda de lo que Jesús está viviendo en la cruz. David nunca vivió esta experiencia. Solo es aplicable a Jesús. He sido derramado como aguas. Un sudor que deja al cuerpo deshidratado. Por eso que dijo, tengo sed. Sin embargo, rechazó algo que podría haberle ayudado. Todos mis huesos se descoyuntaron. Es interesante que ningún hueso de Jesús fue quebrado. ¿Y por qué se descoyuntaron los huesos? Por la forma en que estaba crucificado cuando entregó su vida y bajó su cabeza, su cuerpo, obviamente por la fuerza de gravedad, fue atraído hacia abajo. Sus manos le sostuvieron, pero sus huesos se descoyuntaron. Sus huesos se descoyuntaron. ¿Puede usted imaginarse ese sufrimiento? Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Hay un concepto médico sobre esta situación. Y es que la presión sobre el corazón llega a ser tan extrema, tan fuerte por la situación que se vive, tal como fue colocado en la cruz, que llega un momento final en que el corazón literalmente ya no aguanta más. Sería como decir, revienta, es decir, se abre. No puede ya seguir funcionando. Y la persona muere. Cuando dice se derritió en medio de mis entrañas, está diciendo ya no tuvo sus funciones. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Cuando yo miro esta descripción del Salmo 22 en estos versículos y la comparo con la película de Mel Gibson, no cabe la menor duda que lo duro y trágico que se vio en esa escena corresponde perfectamente a la realidad. Luego sigue, y me ha puesto en el polvo de la muerte. Jesús sabía que su misión era morir y veía que el momento se acercaba. Perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Exactamente lo que pasó en la crucifixión. Horadaron con clavos sus manos y sus pies y lo clavaron a una cruz. Contar puedo todos mis huesos.
entre tanto ellos me miran y me observan. Aquí David está diciendo que el golpe de gracia que se le daba a los crucificados, a Jesús no se le iba a dar, porque iba a morir antes del golpe de gracia. Era quebrar las piernas con un garrote. Esa fue parte de la conversión del centurión. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Más precisión no podemos encontrar en este salmo. Es como si David estuviera sentado mirando una película de la crucifixión. Y lo que está relatando se cumplió exactamente muchos años más tarde. Mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Su esperanza siempre estuvo en su Padre, en medio del dolor, en medio de la angustia. Las palabras de su Padre estaban allí en su cabeza. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y tú aceptaste voluntariamente tomar esta situación para que la humanidad pudiera ser redimida de su pecado. Y en el 22 encontramos una profecía extraordinaria. David dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Aquí está hablando ya de lo que va a ser la tarea de Jesús cuando llegue a este mundo y comience su ministerio. Da a conocer lo que él hará. Versículo 26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Y finalmente, versículo 27-28. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Lo que iba a ser no solo el ministerio de Jesús por 3 años, sino también cuando Él estableciera su reino de Dios en la tierra. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Eugenia, luego de escuchar este salmo, ¿qué te parece? ¿Qué opinión darías tú? Que de verdad es completísimo. Todo lo que se dice aquí se cumplió, y de verdad que aquellos que no quieren oír es porque no quieren, pero sí debieran creer, como dice aquí, que toda, porque de Jehová es el reino y regirá las naciones, y esta es una realidad que ya estamos encaminados hacia allá. Las profecías se cumplen y la palabra de Dios es cierta. Muy bien, ¿qué te parece si seguimos con alguna profecía pendiente? En Zacarías capítulo 11, versículo 12 y 13, dice: será vendido por 30 monedas de plata. Y dice en Zacarías 11, 12 al 13: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Y en una forma muy irónica, hermoso precio con que soy apreciado.
Esta frase de hermoso precio con que soy apreciado, es una frase un poquito irónica del profeta. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. En la antigüedad, según las normas que habían en la cultura judía, si el dueño de un animal, de un buey, sacaba a su animal y estaba presente luego un esclavo de otro dueño y el buey se soltara de sus amarras y acometiera con los cuernos al esclavo, produciéndole daño, este dueño del toro tenía que pagar por este daño que el toro le hizo al esclavo 30 piezas de plata. Esto lo dice Éxodo 21:32. Éxodo 21:32. Por esa razón entonces está la expresión hermoso precio que pagan por el Hijo del Hombre. Hermoso precio que pagan por el Hijo de Dios. Lo equivalente a una pequeña dádiva de 30 piezas de plata a un esclavo porque su dueño permitió que su animal, un buey, lo acometiera con los cuernos. Este fue el precio por el cual Judas traicionó a Jesús, como lo dice Mateo 27:3-9. Cuando él se ofrece a indicar quién es Jesús, cuando salgan de la última cena hacia Getsemaní. Y allí lo indicó. Y él dijo, ¿cuánto me pagaréis por esto? 30 piezas de plata. Qué poco valoró Judas a Jesús. Judas sabía muy bien el valor del dinero y aceptó un precio mínimo por el Hijo de Dios. La próxima profecía que tenemos está en el Salmo 16, 9-10. Dice, su cuerpo no sería corrupto por la muerte, dice el Salmo. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, la tumba, el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es una profecía tremenda. Está diciendo que Jesús iba a morir en la cruz, pero no iba a haber corrupción en su cuerpo porque él resucitaría mucho antes. Y no cabe la menor duda, cuando miramos ahora en Mateo 28, 1-2, que se cumplió literalmente. Vamos a Mateo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ellas estaban conscientes de lo que habían visto, que Jesús había sido puesto en una tumba y que realmente había muerto. Y fueron a ver qué podían hacer para acomodar mejor el cuerpo, llevar ciertas especies. Es la costumbre judía. Y el versículo 2 dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ya hablaremos un poquito más adelante de lo que pasó con estos guardas. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.
A mí me hubiera gustado ver el rostro de esas mujeres al ver tamaño espectáculo divino. Un ángel empuja la piedra que cuidaba el sepulcro y tapaba el sepulcro hacia afuera, se sienta sobre ella. Y luego les hablan a las mujeres. Y les dice: el que ustedes buscan ha resucitado, ya no está aquí. Incluso les dice: va delante de ustedes. Vayan y den la noticia a sus hermanos en Jerusalén. Y aquí hay un aspecto importante. La piedra fue removida no para que Jesús saliera. La piedra fue removida por un ángel para que los testigos, los guardas y los que vinieran más tarde, entre ellos Pedro y otros discípulos, comprobaran que la tumba estaba vacía y que dentro de la tumba estaban los lienzos en los cuales Jesús había sido envuelto, y esto fue lo que convenció más tarde a Pedro cuando vio los lienzos intactos. Un agónico que vuelve a la vida y se despoja de los lienzos para tratar de salir de una tumba, no los va a dejar exactamente como se los pusieron. Es otra evidencia de la resurrección. Ahora, dice: pasado el día de reposo, 28:1, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hagamos un pequeño desarrollo de lo que pasó. Jesús fue crucificado día viernes, antes de las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde del día viernes comenzaba el sábado. El sábado terminó a las 6 de la tarde del día sexto o sábado. Pero por lo tanto, a las 6 de la tarde del sexto día del final de la semana, comienza el primer día. Ese primer día termina a las 6 de la tarde de lo que es nuestro lunes, primer día. Pero en esa instancia corresponde al primer día de la semana judía, que más tarde, en recuerdo a la resurrección de Jesús, se le aplicó el nombre del día domingo. Ahora, hay una secuencia muy perfecta. Jesús dijo: al tercer día resucitaré. Ese tercer día nos obliga a contar desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Y luego del sábado de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del primer día de la semana. Por lo tanto, el viernes había comenzado a las 6 de la tarde del día anterior. Se cumplió el viernes, comienza el sábado o día de descanso, y el tercer día es el primer día de la semana, que corresponde hoy día a nuestro domingo. Ahora, estas mujeres están totalmente confundidas por lo que ha sucedido. No tienen una explicación, pero confían en lo que el ángel les dijo. No teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Vayan pronto. Den la noticia a sus discípulos. Seguramente lo alcanzan. Él va delante de vosotros. Cosa que sucedió. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar la nueva a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. ¿Cómo habrán corrido esas mujeres, hablando humanamente? Y les dijo: salven, un saludo. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y Jesús les dijo: no teman, vayan, den las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Algo nos hablaba la diácono Nora Solarte ayer del privilegio de las mujeres. Tuvieron el privilegio de ser las primeras testigos de la resurrección de Jesús. Ese privilegio
nadie se los quitará en lo que tenemos de vida y en lo que fue la vida pasada. Qué privilegio ser testigos de abrazar los pies de Él y verlo resucitado, lleno de poder. Tiene que haber sido una experiencia extraordinaria. Ahora, hablemos de los guardias. ¿Qué pasó con los guardias? Lo explica Mateo 28, versículo 11 en adelante. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Había mucho temor de que los discípulos de Jesús fueran a robar el cuerpo. ¿Por qué razón? Jesús fue puesto en una tumba de ricos, de José de Arimatea. José de Arimatea era un seguidor, llamémosle a distancia, secreto de Jesús. Pero José de Arimatea, cuando Jesús muere en la cruz, él podía hacerlo por sus relaciones políticas, va y se presenta delante de Pilato y le dice: solicito que me entreguen el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Pilato accedió. Y José de Arimatea, junto con Nicodemo, prepararon la sepultura de Jesús. Una sepultura nueva que José de Arimatea había abierto. Como podemos decir, una sepultura de ricos. Y se cumplió otra profecía de Isaías 53, 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Normalmente, estos que morían en la cruz eran llevados a una sepultura común, a una fosa común. Por eso dice el profeta Isaías, se dispuso con los impíos, es decir, iba a estar allí con todo tipo de personas. Sin embargo, más con los ricos fue en su muerte. Estaba ese hombre José de Arimatea, estaba Nicodemo, que había conocido a Jesús, pero también eran seguidores a distancia. Así como hoy día hay muchos seguidores a distancia. Lloramos cuando vemos la película de la crucifixión. Lloramos cuando le vemos azotado. Lloramos cuando vemos que le clavan las manos. Pero llegado el momento de seguir y reconocer al Jesús resucitado que está en medio de nosotros, nos volvemos también seguidores a distancia. Y actuamos a veces en ciertas cosas donde mostramos a flote que creemos en Él y que le conocemos. No seamos seguidores a distancia. Y esta fue la sepultura de Jesús. Una donación de 2 seguidores a distancia en los 3 años de Jesús, José de Arimatea y Nicodemo. Sin embargo, ellos hicieron algo importante. La ciudad fue testigo de lo que ellos hicieron llevando el cuerpo. La ciudad fue testigo de Nicodemo con algunos criados llevando una carretilla de ese tiempo llena de cosas para preparar la sepultura de Jesús. Dice la Biblia que aún un vaso de agua que demos por alguien que lo necesita será tomado en cuenta por el Señor Jesús. Y así fue porque más tarde José de Arimatea participó en el desarrollo de los cristianos de más tarde. Pero hablemos de los guardas. Había la posibilidad de que los discípulos fueran a robar el cuerpo. Entonces los líderes religiosos pidieron a la autoridad: por favor, ponga una guardia en la tumba. Estamos hablando de una guardia romana de 30 hombres con un jefe, un encargado de ella. Su tarea era estar en vigilia absolutamente casi un día completo y no permitir que nadie tocara o visitara esa tumba. Sin embargo, como leímos en el capítulo 28, hubo un gran terremoto
Un ángel del Señor descendiendo del cielo, llegando removió la piedra, se sentó sobre ella, vestido de blanco como nieve, su aspecto de relámpago, y los guardias temblaron, se quedaron como muertos, y cuando se recuperaron un poco, huyeron, porque tenían que dar un informe de qué había pasado. ¿Y cuál fue el informe? Mientras ellos iban, estamos en Mateo 28:11, mientras ellos iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta hoy. Ese hasta hoy no es hasta nuestros días, es durante todo el primer siglo, en que esto fue un tema importante. Muy bien, esto es lo que podríamos decir acerca de los sucesos en la crucifixión y en la resurrección. La pregunta es, ¿hay suficiente evidencia como para decir de que Jesús es la persona más singular de la historia? Sí lo hay. ¿Hay suficiente evidencia para decir de que Jesús fue simplemente un personaje que jugó un papel que no le correspondía? ¿Fue el imitador de un gran hombre de Dios? No. Porque entonces no hubiera muerto en la cruz, porque no habría tenido ninguna razón de poner su vida y llegar hasta ese límite. ¿Hay alguna duda? Para confrontar históricamente el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento a través de las profecías cumplidas, no la hay. ¿Será posible que se equivocaron tantas personas? 39 escritores del Antiguo Testamento se equivocaron en lo que dijeron, soñaron con lo que dijeron. Y más aún, la mentira continuó en el Nuevo Testamento, afirmando que esas profecías eran cumplidas. Estaríamos frente a una trama difícil de creer, porque el personaje principal estuvo dispuesto a morir para hacer una comprobación que todo lo que se había dicho era verdad. Si Jesús no murió en la cruz, como Él lo hizo, todo lo que se dijo en las profecías sobre Él, quizás serían sobre otra persona, pero no sobre Él. Pero escuchamos hoy el mensaje de Jesús y rememoramos su vida y su obra, y vemos el inmenso cambio que produjo el cristianismo en la sociedad humana. No nos queda más remedio que decir: quien murió no fue un hombre ejemplar o un hombre singular. Quien murió y resucitó fue Dios hecho hombre. Jesús de Nazaret, el Mesías que murió en la cruz. Quizás por esa razón los judíos nunca le aceptaron como tal. Para ellos, un Mesías, un rey, alguien que venía a tomar el poder, morir en una cruz, de ninguna manera era lo que ellos esperaban. Jesús lo dijo: mi reino no es de este mundo, pero probó su calidad de rey a través de la vida, a través de su muerte y a través de su resurrección. Eugenia, ¿quisieras orar? Amado Dios, como te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos escuchado en esta mañana. De verdad, Señor, tu palabra dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros sabemos en quién hemos creído. Conocemos, Señor, tu historia, conocemos tu palabra, conocemos todo esto que se ha dicho, que ha venido de generación en generación. Pero así sea, Señor,
sabemos que tú eres el verdadero Dios, que tú eres nuestro guía, que tú, Señor, nos bendices cada día. Y sé tú hablando, Señor, a nuestro corazón. Aquellos que tienen dudas, aquellos que todavía no pueden decir si es cierto, Dios está vivo, Dios resucitó y todavía lo tienen crucificado en una cruz. Enséñale, Señor, que tú estás vivo, estás en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros hogares. Y, Señor, hoy como nunca, presentamos ante ti nuestro corazón con un agradecimiento infinito, porque tú, Señor, has dado la vida por nosotros, porque para ti nosotros somos valiosos, pero tú eres más valioso porque eres el verdadero Dios. Te amamos, Señor, por encima de todas las cosas, y leemos tu palabra con gozo, con regocijo, con agradecimiento y bendiciendo tu nombre, porque tú eres digno de toda honra, de toda alabanza, porque tú eres Dios. Te alabamos, Señor. Te damos gracias por el privilegio de haberte conocido, por el privilegio de tenerte en nuestros corazones y de saber, Señor, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro amparo, que eres nuestra fortaleza y que hoy vives para cada uno de los que en ti creemos. A ti la honra y a ti la gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús y con la unción del Espíritu Santo estamos orando. Amén y amén. Y ahora que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con todos y con cada uno de nosotros y con sus hogares, con nuestro hogar, dando gracias porque todas las cosas ayudan a bien y el Señor está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.